Buenas tardes, estudiantes de grados séptimos. En el video de hoy vamos a observar cómo han sido los cambios que ha sufrido nuestro territorio, que actualmente conocemos como Colombia, a través de la historia. Entonces vamos a observar que Colombia no inicia su existencia siendo como ustedes o como yo la conocemos. De hecho, era muy diferente. En un primer momento no éramos un país independiente, sino que éramos una colonia de España. Es decir, España tenía poder sobre nuestro territorio y sus habitantes, sus recursos, sus riquezas. Y obviamente ellos nos dieron cierto nombre que con los años fue cambiando debido a aspectos sociales, políticos, económicos. Lo primero que vamos a observar entonces es que en la época de la colonia los españoles nos llamaron Reino de la Nueva Granada. Nos decían así porque en España hay un lugar, una ciudad que se llama Granada. Ellos querían que los territorios en América, que eran su propiedad, tuvieran cierta relación, cierto parecido con los lugares que ellos ya conocían en España. Por lo tanto, quisieron que nuestro territorio fuera parecido a esa ciudad de Granada y por eso nos llamaron Nueva Granada. Sin embargo, sabemos que nuestra independencia de España se dio a partir del 20 de julio de 1810. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de 1810 la forma de gobernar nuestro país fue totalmente diferente. Como la forma de gobernarlo era diferente, no podíamos seguir siendo el reino de la Nueva Granada porque ya no iba a gobernarnos un rey, sino un presidente. Por lo tanto, a partir de 1811, cuando se organizan todos los dirigentes de nuestro país, deciden que este territorio se va a llamar Provincias Unidas de la Nueva Granada. Y obviamente las personas que vivían allí, aquí mejor, se les llamaba neogranadinos, igual que a nosotros hoy en día nos llaman colombianos. Después de 1810 hubo una serie de cambios en nuestro territorio, puesto que Simón Bolívar fue el que nos liberó en 1819 gracias a la batalla de Boyacá del 7 de agosto. Cuando Simón Bolívar logra esa liberación definitiva de la Nueva Granada, plantea a los gobernantes de diferentes países una idea súper extraña y súper ambiciosa. Esa idea decía que varios países, los países que habían sido liberados por él, entre ellos Venezuela, la Nueva Granada y Quito, que en este momento se llama Ecuador, debían ser un solo país. Debían unirse en un solo país y ser tan grandes o tan importantes como Estados Unidos. Simón Bolívar siempre tuvo esa idea de que este territorio fuera un país grande, poderoso, rico en recursos y demás cosas. Entonces se unieron estos países. En esa época se denominaron Venezuela, lo que pues actualmente es Venezuela, Cundinamarca, lo que actualmente es Colombia, y Quito, lo que actualmente es Ecuador. Juntos eran un solo país que se llamaba Colombia. Sin embargo, para que lo podamos entender mucho mejor, vamos a llamarle a este territorio, a esa época histórica que está entre 1819 y 1831, la Gran Colombia. Este era entonces el gran país o el gran sueño de Simón Bolívar. Continuamos entonces. Luego de que Simón Bolívar muere, se separan estos tres países y cada uno empieza a administrarse de manera separada. Dentro de esos, los que hoy en día son Colombia pasaron a llamarse República de la Nueva Granada. Volvieron al nombre original de Nueva Granada
pero en esta ocasión ya no se llamaban ni Reino de la Nueva Granada ni Provincias de la Nueva Granada, pues ya era un país independiente, con un presidente, con un senado, un congreso que ayudaba a elaborar las leyes. En ese caso, entonces, desde 1832 se inicia la República de la Nueva Granada. Esta República de la Nueva Granada se caracteriza por algo muy importante. Si observamos el mapa, vemos que en la parte sur hay un territorio muy extenso que actualmente no tenemos, pero además todo este territorio que actualmente pertenece a Panamá y toda esta zona costera que actualmente pertenece a Nicaragua eran parte de la República de la Nueva Granada, de nuestro país. Sin embargo, digamos, este territorio era un territorio rico en recursos, vasto, grande, pero ¿qué sucede? Debido a la mala administración, debido a los problemas políticos, sociales que se dieron, sobre todo con los territorios que pertenecen actualmente a Nicaragua, con los territorios del sur en los que vivíamos en una constante guerra con Perú y Brasil por ellos, este país, esta República de la Nueva Granada, se acaba en 1858. Cambia de nombre, cambia de organización, cambia de gobierno y pasa a ser la Confederación Granadina. La Confederación Granadina entonces cambia completamente la forma geográfica de nuestro país y, como ustedes ven, pasa a tener entonces 8 departamentos u 8 estados. Eran 8 departamentos muy grandes, muy vastos en territorio, que tenían gran poder algunos sobre otros, es decir, los más grandes, los más ricos, los que tenían más recursos, tenían más poder que los más pequeños. Eso fue un gran problema, porque en algunos de estos territorios empezaron a tener problemas económicos, pero también empezaron a tener conflictos con otros territorios. Ejemplo, los de Cundinamarca, que es este que tiene el numerito 7, empezaban a tener conflictos con los de Cauca, que eran los del numerito 8. Conflictos por economía, por vender sus productos a un precio o a otro precio. En esa época habían diferentes tipos de moneda en cada departamento, entonces si tú tenías una moneda de cierta denominación en Cundinamarca y viajabas a Cauca, ya no te servía para pagar las cosas, y eso trajo muchos problemas para los habitantes de la Confederación Granadina. Por lo tanto, no duró mucho y en 1863 vuelve y cambia la organización del país, la forma de hacer política, la forma de administrarla, y pasa entonces a convertirse en los Estados Unidos de Colombia. Si vamos a pensar en los Estados Unidos de Colombia, podemos compararlo con los Estados Unidos de América. Es decir, se gobernaba de una manera muy parecida. Era un país federalista. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque hay un presidente, aunque hay un centro de gobierno, los estados, que vienen siendo como los departamentos, algo muy similar a los departamentos, tienen autonomía y pueden poner leyes que sean diferentes en un departamento o en otro. Pueden hacer que algunas cosas sean legales en un lugar e ilegales en otro, e incluso pueden tener ejércitos que se peleen entre ellos. Eso fue lo que sucedió en la época de los Estados Unidos de Colombia en nuestro territorio, que fue entre 1863 y 1886. ¿Qué fue lo que pasó? Habían pocos estados muy parecidos a los de la Confederación Granadina y cada uno de estos estados tenía un gobierno de tipo o liberal o conservador. Si, por ejemplo, en el Tolima Grande el gobierno era liberal,
pero en el Cauca el gobierno era conservador, era muy probable que entre esos dos territorios hubiera alguna guerra, alguna disputa, algún conflicto que llevara a que se enfrentaran las personas del común o también a que se enfrentaran los ejércitos, los soldados de los dos estados, de los dos departamentos, por decirlo así. Y obviamente esto pues trae muchísimos problemas al país. Entonces no duró mucho tiempo, fue una época en la que la economía del país bajó, en la que hubo muchísima violencia en nuestro país, violencia interna, en la que habían muchísimas guerras, muchísima pobreza, pero además una época en la que se descuidaron muchos territorios de nuestro país. Territorios como Panamá, territorios como el sur o el oriente del país, que actualmente de hecho ya no nos pertenece. Precisamente en esa época, además de que habían guerras internas en nuestro país, es decir, entre los diferentes estados, entre los liberales y los conservadores, también habían guerras de nuestro país contra otros países, y eran guerras por territorio. Entonces tuvimos guerras contra Perú, tuvimos guerras contra Brasil, incluso contra Venezuela, precisamente porque estábamos diciendo, bueno, ¿este territorio es tuyo o es mío? Y entonces muchas de esas guerras, como teníamos tantos conflictos internos, las perdimos. Y perdimos muchísimo territorio. Territorios como Panamá, como esta parte sur del país, como esta parte oriente de nuestro país. En 1886 los conservadores toman el poder total de todo el país. Ya los liberales pierden su poder, pierden sus gobiernos en diferentes estados, en diferentes departamentos, y pasan a tomar el poder de todo el país los conservadores. En 1886 ellos hacen algo muy interesante que se conoce como la regeneración. Con la regeneración, ¿qué querían hacer? Regenerar el país, hacer que el país volviera a tomar fuerza política, fuerza económica e incluso fuerza cultural y fuerza religiosa. Se declaró que el país sería un país religioso, católico, y además se hicieron muchas cosas que son importantísimas para nosotros hoy en día, como el himno nacional de la República de Colombia. Pues resulta que a partir de 1886 empezamos a llamarnos República de Colombia. Y ahí es cuando se inventan el himno que nosotros cantamos cada rato en nuestro país, que tiene muchísimas estrofas, que lo amamos, que nos representa de una manera hermosa. Ahí nuestro mapa empieza a ser el que todos conocemos, el que siempre hemos conocido. Perdemos, como ya dijimos antes, a Panamá, perdemos unos territorios en esta zona con Brasil y otros territorios en esta zona con el Perú. Pero seguimos siendo un país vasto, grande, que tiene muchos recursos naturales, mucha riqueza cultural. En la actualidad entonces tenemos 32 departamentos, somos un país unitario, democrático, con un gobierno presidencialista, y las decisiones se toman con el gobierno, con el presidente, el Congreso, el Senado, y todos los departamentos responden a eso que se dice en el centro del país, a eso que dice el presidente, el Congreso, el Senado en nuestra capital, Bogotá. Espero que esto haya sido de ayuda para todos, espero que hayan podido entender el tema. Cualquier duda que tengan, recuerden que me pueden preguntar por los comentarios de los videos, por el correo electrónico o por el WhatsApp. Muchas gracias, chicos, y que estén muy bien.